Lo que pasa es que las personas buenas por naturaleza creemos en la buena fe de los demás, y eso obviamente nos hace frágiles frente a otros más perversos. La ley anticorrupción que nos convocan a votar el próximo 26 de agosto no deja de ser de lo mismo de siempre, la cínica muestra de que la senadora Claudia López y sus secundantes no tienen ni idea de leyes, que son además expertas en burlarse como les da la gana del desconocimiento de los colombianos, sello propio de los populistas. De esas 7 preguntas, 5 ya existen, las otras 2 son de rango constitucional y bajo ese entendido, el artículo 374 de la Constitución Nacional dispone que la Constitución puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por referendo. En ninguna parte dice que se pueda reformar con una consulta popular, mucho menos dice que con una sola consulta se puedan derogar las leyes. Ya de entrada es evidente que así se logren esos 12 millones de votantes a favor de reducir el sueldo de los congresistas, esa aprobación no tendría ningún efecto jurídico. Con esa mera consulta no se puede modificar la Constitución o derogar el artículo 187 de la misma que regula los incrementos de la asignación total de los congresistas. Y es más, este artículo de la Constitución, en concordancia con la Ley Cuarta de 1992, que regula el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, en efecto cascada, afectaría a todos los empleados públicos. Recordemos que todos son contratados por el Estado y que una vez fijados los sueldos, en escala descendente, se van regulando los ministros, altos funcionarios, directores de entidades, etcétera, etcétera, hasta llegar al último nivel salarial de los empleados públicos. Para el caso de los miembros de la fuerza pública, por ejemplo, su situación se hace más compleja toda vez que ellos están también regulados, no solo por la Constitución Nacional y por la misma Ley Cuarta del 92, sino también por el Decreto 1211 de 1990, que taxativamente dice en su artículo 77, parágrafo primero, ningún oficial o suboficial podrá devengar una remuneración total superior a la fijada para los ministros del despacho. La asignación se toma como un 100% para el general en relación al sueldo del ministro y de ahí para abajo en porcentajes descendentes en relación a los grados. Y es que la norma regula que el salario para los miembros de la fuerza pública en todo caso serán iguales a los que se establezcan para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, o sea, Congreso, ministerios, etcétera. Y lo que muchos amigos de la fuerza pública no interpretan por no leer es la claridad de los decretos con que les aumentan. Por ejemplo, el decreto 984 del 9 de junio del 2017 sobre los sueldos básicos mensuales, en su artículo primero, regula el 100% para el general y así va descendiendo en relación a los grados. Luego, en su artículo segundo, dice los oficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en los grados de general y almirante percibirán por todo concepto una asignación mensual igual a la que devenguen los ministros del despacho, como asignación básica y gastos de representación, en todo tiempo, distribuida así, el 45% como sueldo básico y el 55% como prima de alto mando. Esta última no tendrá carácter salarial para ningún efecto. O sea, que en realidad al general no recibe el 100% como sueldo básico, sino el 45%, y el otro 55% se lo acuñen ahí como para que no reclame por un eventual bajo aumento. Y más abajo, en el inciso tercero del parágrafo del mismo artículo, les dicen que en ningún caso los oficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en los grados de general y almirante podrán recibir una remuneración mensual superior a la remuneración de los miembros del Congreso de la República. Entonces ahí es más claro. Es decir, si le bajan al Congreso, le bajan al ministro, y si le bajan al ministro, le bajan al general, y le bajan al general, y ahí de ahí para abajo.
Pero al respecto de la rebaja de los sueldos propuesta para los congresistas, lo más curioso que no nos cuentan las senadoras es que la asignación básica de los congresistas es de 7.2 millones mensuales, equivalente a 9.2 salarios mínimos y no a 40 como ellos argumentan, porque el resto de los dineros que reciben es porque les suman gastos de representación y una prima técnica. Entonces, ¿de dónde sacan la supuesta rebaja a 25 salarios mínimos? Es para agitar las masas de cara a ganar simpatizantes que voten por ellas a la alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones, tal vez. Los subsidios, auxilios, primas, etcétera, no son abrigados por la ley como asignaciones básicas, son otras asignaciones adicionales, solo eso. Y en esa alaraca de reducción de salarios a congresistas no incluyen a los magistrados de la JEP, fiscales delegados y procuradores delegados que tienen los mismos privilegios injustificados de los congresistas. Y tampoco incluyen a los asesores externos a quienes les pagan jugosos honorarios por conceptos que en nada benefician al país. Sobre los condenados por corrupción para que no tengan beneficios de excarcelación, esta pérdida de beneficios exige modificar el Código Penal y por medio de una consulta no se puede hacer esa reforma. La extinción de dominio sobre ingresos no injustificados es la misma perra con distinta guasca, es lo mismo que enriquecimiento ilícito y eso ya existe en la ley. Entonces repito, ¿para qué ese derroche de recursos en esa consulta? Es un contrasentido derrochar ese dineral en una consulta cuyos supuestos objetivos ya están establecidos por la ley. Lo que hay que hacer es hacerla cumplir, no más, que se cumpla la ley. Sobre el sarcasmo de disque nomás atornillados en el poder, colocando un límite de solo 3 periodos. Bajo esa ingenuidad podemos llegar a las consecuencias de que haya más pensionados con privilegios. Es que la ley cuarta del 92 regula que los congresistas podían pensionarse con el 75% del ingreso mensual durante el último año trabajado. Óigase bien, durante el último año trabajado. Al resto de los colombianos nos regulan para la pensión el promedio de los sueldos recibidos en los últimos 10 años, sí, así como escuchan, los últimos 10 años. De igual forma, los congresistas hombres se pensionan a los 50 años y las mujeres sobre los 55. El resto de los colombianos que eventualmente van a apoyar esa tal consulta deben esperar los hombres a cumplir los 60 y las mujeres 55. Esto se convertiría en un premio de lotería para quienes deseen pensionarse con altos dineros por poco trabajo. También podría generar que en algunos municipios no haya candidatos al Consejo en las siguientes elecciones, porque pocos se arriesgarían a ser investigados por persecución política de sus contradictores, dadas las decisiones que en un momento dado tuviesen que tomar. A este respecto, me parece que los que querían atornillarse en el poder eran los desmovilizados del M-19 que redactaron la Constitución del 91. Pero como no les funcionó, ahora esa norma no les sirve. Las causas verdaderas de la corrupción no se tocan, las listas abiertas, los acuerdos de gobernabilidad a través de carruseles de contratos, de mermelada que impuso Santos, la pésima educación en valores, todas las formas para lograr favores políticos, la distribución de la burocracia entre los familiares de los congresistas y sus pares, el narcotráfico, la falta de preparación profesional de esos funcionarios, la ausencia de controles eficaces, los monopolios para corromper como el de los licores, en sí, el manejo derrochador de los dineros públicos quedan intactos, entre otras formas de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que proponen con esos 300.000 millones de pesos que nos van a sacar a los colombianos del bolsillo? Que les paguemos la campaña y la agitación de masas para conseguir más simpatizantes a su ideología de cara a la contienda por la alcaldía de Bogotá. Porque están gritando de lucha contra la corrupción, pero no dicen nada de por qué no renunció la senadora Claudia López a su curul en el Senado cuando al mismo tiempo era candidata presidencial. ¿O fue que devolvió esos dineros que le pagaron como senadora por ese tiempo?
O a lo mejor sería que le quedó sonando los 40.000 millones que nos sacaron a los colombianos por la consulta de Humberto de la Calle y los liberales que tampoco devolvieron. Es claro, es evidente, ¿no? Lógico, eso es un hecho que debemos combatir la corrupción y que es obligatorio buscar más justicia en nuestro país. Pero ese esquema que está pregonando la senadora Claudia López y Angélica Lozano, no considero que sea ni viable ni real. Eso es una fantasía, eso es un sofisma. Es más, nuestra legislación, que aún está en democracia y sujeta también a tratados internacionales, no permite mejorar los derechos adquiridos. Ese derroche injustificado de recursos en algo que ya existe en la ley es corrupción. ¿Por qué mejor no aprovecharon ese tiempo en el Congreso para hacer que se cumpliera la ley? Claudia López guardó silencio respecto de esos sueldazos que también cobraba, y entonces ella no era corrupta por ganarse todo eso. Pero ahora se va de campaña por la alcaldía de Bogotá y otras más para su movimiento en todo el país, y eso ahora sí es corrupción. Sin emociones ni fanatismos, valdría la pena por demás analizar con seriedad este tema, el perfil y los antecedentes de todos los que están detrás de esa consulta. Es que es igual, el que roba un peso o roba 1 millón. Robar es robar y al que roba se le llama ladrón. Es como seguir a Garavito mientras promueve una marcha contra la violación y el asesinato de niños. Pues yo pienso que no podemos ser idiotas útiles. Es que esos sueldos y todas esas primas y auxilios y todos esos dineros que reciben los congresistas, ellos no lo están recibiendo. Estamos hablando de la asignación salarial. No lo están recibiendo porque ellos quieran. Eso viene establecido por la ley. Y si la ley establece un sueldo, entonces no quiere decir que la gente por eso sea corrupta. Por favor, no más ingenuidad. Yo no saldré a votar por lo que para mí es una burla al sentido común y una humillación a la inteligencia promedio de las personas. Lo que pasa es que